Una vez más te damos gracias por esta salvación. Gracias por Jesús, por haber enviado a tu Hijo, para revelar tu gloria, tu poder, Dios mío, para establecer aquí un reino de gloria y de poder, Señor. Y nosotros podamos manifestar tu gloria a través de nosotros. Tu Jesucristo sea manifestado, sea visto, eterno Dios, para que se cumpla lo que tú has dicho, para que se cumpla cada palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Dale gracia y sabiduría a nuestro hermano para que pueda seguir llevando esta palabra, Dios mío, con gracia y poder. Y a nosotros un corazón para recibir todo lo que tú has preparado para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decide, hermanos que están aquí. Hermano. Aleluya. Gracias, hermano. Gracias, mi gente. Buenos días a todos en esta hermosa mañana. Vamos a la palabra del Señor sin más preámbulo. Qué bueno que están aquí, a todos los presentes, a cada uno de los que vienen a esta casa, porque estamos en un lugar de propósito. Amén. ¿Cuántos creen en que Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros? Siempre agradecido con el Señor y el pastor, a todos los que nos ven por allá, por las redes, por tener la oportunidad de poder llevar la palabra del Señor, llevar el mensaje. Y creo que es la voluntad del Señor que cada uno de nosotros sea preparado, capacitado, habilitado, instruido para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. A veces mucha gente piensa que la responsabilidad es del pastor, pero realmente cuando venimos a los caminos del Señor, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptamos a Jesucristo para que venga a vivir en nuestras vidas, para que venga a reinar, eso tiene un propósito. Diga propósito conmigo, propósito. En el Señor, la diferencia de una vida que comúnmente vivimos por ahí es que tenemos un propósito. Y todos estamos en esta tierra por un propósito. Y qué triste saber y pensar, o pensar y saber que muchas personas pasan por él sin realmente haber vivido realmente, sin haber entendido que llegaron a esta vida por un propósito. Y yo no sé, porque los propósitos de Dios son eternos, pero lo que Dios determinó para la vida de cada uno de ellos, haya vivido una vida de propósito o no, creo que Dios lo llevará a un lugar donde Él podrá completar esa obra. Porque creo que la misericordia del Señor no tiene fin. Y creo que dentro de esos propósitos eternos Dios puede hacer lo que sea. Estoy convencido. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Padre, nuevamente te pido, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, hablando tu palabra, Señor, que quites de nosotros, Señor, todo lo humano, Señor, y que simplemente podamos ser instrumentos de tu Espíritu Santo para poder transmitir el mensaje que tú quieres decir, para poder establecer lo que tú quieres establecer, Señor, y que sea para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Así que yo espero poder ser un instrumento correcto y poder transmitir el mensaje de la mejor manera. Para ser breve y lo más rápido posible, voy a resumir por encima. Estuvimos hablando de este mensaje, de esta palabra la semana pasada. Comenzamos a hablar acerca del reino de Dios. Comenzamos a hablar acerca de cómo Dios gobierna. Pero quiero comenzar, vayan a la palabra, a Hebreos 11. Creo que es el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 3, si no me equivoco. Hebreos 11, 3. Busquen su Biblia, mi gente. El libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, después de Filemón, antes de Santiago.
Si dije Hebreos 11, ¿cierto? Hebreos 11:3. Sí. Déjeme subrayarlo aquí porque esto es algo que necesitamos entender. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, búsquelo ahí en el glosario, rápido lo va a encontrar. Hebreos 11:3 dice, está hablando acerca de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Necesitamos vivir con fe. La fe es lo que abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo que no vemos en el mundo natural. Y una de las cosas de la perseverancia de estar en la iglesia es que usted viene a fortalecerse. Cada vez que usted escucha un mensaje de un predicador, de su pastor, usted fortalece la vida espiritual de usted. Usted aprende, usted expande su conocimiento para saber cómo operar en el mundo espiritual. Eso es algo que nosotros los seres humanos necesitamos aprender, cómo operar en el mundo espiritual para poder establecer, para podernos defender de los ataques del enemigo, porque hay un enemigo que no quiere lo mejor para usted. Yo no sé cómo hay gente por ahí, ¿verdad? Respetando las demás religiones que la gente quieran vivir, pero yo no sé cómo hay gente, sí, realmente, que tratan de santificarse, de buscar una vida espiritual mejor, pactando, asociándose con el enemigo, cuando el enemigo nunca ha querido nada bueno para nadie. Y hay religiones que funcionan con la oscuridad, con el mal, y meramente por obtener algún tipo de ventaja o poder, ignorando que el final es de muerte y de condenación. Así que si usted quiere poder, quiere un buen trato, quiere un buen pacto, quiere vivir la mejor vida, porque no se crea que haciendo pacto con el enemigo usted va a escapar de los embates que él va a hacerle para buscar quedarse con su alma y con su vida, que es todo lo que él quiere. Al contrario de Jesucristo, que pagó el precio para que tengamos una vida eterna de bendición. Y no es la excepción que, ¿verdad?, tengamos que vivir situaciones como las que vivimos en esta vida. Hebreos capítulo 11, el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el ¿qué? El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que todo lo que usted está viendo proviene del mundo espiritual, de lo que no se veía. Entonces Dios creó todo lo que se ve. Y anteriormente estuvimos hablando acerca de la política del reino. Fue como yo decidí titularle al mensaje, la política del reino, porque explicaba yo en el mensaje anterior que cuando hablamos de política, la gente por alguna razón tiene en su mente corrupción, maldad, gente que tratan de tomar ventajas de otros, ignorando que también explicábamos que la palabra política, cuando usted la busca o busca el significado o lo que quiere decir o lo que enseña o cuál es la visión de la política es sino que el arte de gobernar. Simplemente eso es política, el arte de gobernar, porque la gobernanza tiene un arte y arte es todo lo que usted pueda establecer de una manera, yo diría, creativa, porque la creatividad está en esa naturaleza que Dios puso dentro de nosotros de poder crear. Cuando la palabra nos enseña en Génesis que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es que nuestra imagen se parece al Creador. Y la única imagen que vamos a ver del Creador es la de Jesucristo. Por eso Él vino en cuerpo humano. Jesucristo, la imagen. De las cosas que nosotros tenemos semejante a Dios es que podemos crear. Él es el creador de todo y Él puso esa divinidad en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de crear. Esta Biblia, fue creada por Él, pero las cosas, los cueritos que le ponen, este altar, toda la ropa, los pianos, todo eso ha sido creación del hombre por inspiración divina. Dios le ha dado por alguna razón una inteligencia, un entendimiento, una sabiduría al ser humano dentro de la divinidad que hay dentro de él para que pueda crear la silla donde nos sentamos, la cámara, todo
todo ha evolucionado. Entonces, dentro de esa política, dentro de ese arte de gobernar, se encuentran los gobiernos de la tierra. La política que se ha establecido en los gobiernos que vivimos. Hay diferentes modelos de gobierno. No me voy a meter mucho más allá, ¿verdad? Hablar de política o explicar los diferentes sistemas de gobierno democráticos, dictaduras, socialismo, todo el comunismo. Esos otros distintos modelos de gobierno no es una clase de política que voy a dar aquí. Pero quiero que usted en su mente lo comprenda, lo entienda y haga la comparación para que usted sepa cómo vivir en este tiempo utilizando la política correcta. ¿Y cuál es esa política? La política del reino. Porque explicábamos en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 3, que aprendimos hoy que lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se ve. O sea que los modelos de gobierno que estamos viendo hoy en día en las distintas naciones son modelos de gobiernos establecidos por el hombre. ¿Y por qué están fallidos? Porque hay tanta guerra, porque hay tanta muerte, porque hay tanta crítica, porque vemos tantos políticos corruptos, que los políticos no son la excepción de la corrupción. Quiero que tengan claro eso, porque la gente le atribuye la corrupción a los políticos y la corrupción es parte de un sistema fallido del ser humano desde que decidió desobedecer al Señor. Entró en nosotros el pecado y con el pecado vienen todas las demás cosas que ese reino de tinieblas establece. La corrupción, la maldición, la pobreza. Muy bien, porque ese es otro tema, pero ese es para otro día. La gente entiende que la riqueza también es algo que no pertenece al reino de Dios. Y en el reino de las tinieblas no hay riqueza ninguna. Lo único que el enemigo tomó de alguna manera que, déjame ver cómo lo explico, porque, y esto es otro tema, no me quiero desviar, pero quiero dejar ese punto claro. La gente piensa que las cosas que hay, todo lo material, porque hay una declaración del enemigo que él dice, cuando tentó a Jesucristo, le dijo a Jesucristo, todos los reinos de la tierra se me han sido entregados, pero usted no encuentra en ningún lugar de la palabra, o sea, con base legal. Acuérdese que cuando usted va a defender algo en la corte, usted tiene que tener el contrato o la evidencia. No, míralo, aquí está. Y en ningún lugar de la palabra aparece Dios entregándole los reinos de la tierra al enemigo. Lo que pasa es que como todo lo que había sido creado se le entregó al ser humano y él pudo hacer que el ser humano cayera, él tomó una ventaja sobre él utilizando su poder divino, porque lo que él tiene ha sido dado divinamente. Él no tiene ningún poder que no se le haya sido dado. Entonces, él tomó esa ventaja sobre el hombre y empezó a gobernar en la tierra a través del pecado que había en el hombre. Y pudo establecer esos reinos a través de la corrupción que él tenía o ese poder que él tenía para dominar al hombre. Y entonces establece estos reinos que son los que nosotros estamos viendo. Todos estos reinos que hay muchos de ellos que son antiguos, como ahora mismo una de las guerras que hay con el gobierno de los Estados Unidos que están peleando con Irán. Cuando usted busca la palabra, ese es el reino, son los persas. Son reinos que vienen, son reinos antiguos, cosas que vienen de la antigüedad. Por eso es que yo le digo a la gente que a veces queremos ver cosas que queremos ver por nuestro propio entendimiento, pero la palabra ya no las enseña. Estaba escrito ahí hace miles de años. Entonces él dice, los reinos de la tierra me han sido entregados. No que te fueron entregados. Que cuando él dice entregado, él no está hablando por Dios. Él está hablando por lo que el ser humano, por su voluntad, decidió desobedecer a Dios y entonces él mismo le entrega. Por eso es que vemos que hay hogares que son destruidos, pero no es porque el enemigo tiene parte en ello, es porque nosotros decidimos entregarle a él ese poder. Porque el enemigo no puede hacer conmigo nada que yo no quiera, porque entonces no tenemos un libre albedrío. El enemigo no puede obligarte. Tú decides tomar una buena o una mala decisión. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Tuya. Nosotros somos los que tenemos que asumir responsabilidad por nuestros actos, ¿cierto?
Que muchos no lo hagan, esa es otra cosa. Pero realmente somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras malas acciones. Somos nosotros. Entonces el enemigo toma ventaja de que el ser humano a través de su libre albedrío decide tomar la decisión incorrecta, no basada en el consejo de Dios. Y engaña la serpiente a Eva, como hemos visto en la historia. Y entonces el enemigo puede entrar a tomar parte en el ser humano. Y a través de él se apodera de las cosas que Dios le entregó al hombre. Porque si usted viene a ver, este mundo, este planeta fue creado, dice la palabra, para Jesucristo. Todo fue creado por él y para él. ¿Se acuerdan de esa palabra, verdad? Entonces Jesucristo, que es el hombre, llamando al ser humano como especie, como espécimen, formó parte de nosotros, pero fíjese que primero, antes de Jesucristo, vino ¿qué? Adán. Entonces, todo lo que Dios creó, Dios puso a Adán en un lugar especial dentro de la tierra que se llamó el huerto del Edén, que fue lo que él quitó después cuando el ser humano peca, porque perdió ese privilegio. Pero al punto que quiero llegar es que el enemigo comenzó a establecer sistemas de gobiernos, reinos, pero no basados en la política del reino de Dios, sino basado en la política del reino de las tinieblas. Y eso ha tenido una consecuencia hasta el día de hoy, que vemos que personas que llegan a posiciones de poder, como los presidentes, y entre esos están los políticos. Y utilizo la palabra política porque es que la política de la tierra tiene que cambiar. ¿De qué manera? Con gente como usted, como yo, que tomen la posición que Dios le entrega, que luchen por ella, para que entonces a través de esas posiciones también puedan establecer leyes, gobiernos, políticas conforme a la política del reino. Entonces comenzamos a establecer en la tierra no la política que el ser humano quiere establecer, sino la política que Dios ya estableció en su reino, que es la palabra del Señor. Aquí están todas las políticas de Dios, las políticas del reino de Dios, de la voluntad de Dios, de su naturaleza. La ley nace con la naturaleza y la voluntad de Dios. Y están establecidas aquí en su palabra. Es que el hombre no ha querido establecer los sistemas de gobiernos de la tierra basadas en los sistemas de gobiernos del cielo. Y nosotros sabemos que no podremos completar del todo, como seres humanos, todo ese gobierno. Pero sí vamos a comenzar a establecerlo. Hasta que se cumpla la palabra que está escrita, que Jesucristo mismo en su regreso vendrá a reinar en la tierra, él mismo, y a establecer las políticas con todo el poder, con toda la autoridad, sin que la maldad pueda hacer nada, ni tomar ventaja de nada, como ha sido hasta ahora. Por eso tenemos unos políticos corruptos. Por eso tenemos esa mentalidad de corrupción, de que vemos personas en la política y les ponemos el sello de corruptos, le ponemos la cruz. Y sí hay mucha corrupción, pero es porque las personas no quieren vivir por el reino de Dios, no quieren establecer sus políticas. Y para eso es que nosotros hemos sido llamados. Para eso es que la palabra del Señor se nos ha sido entregada. Y esto comienza desde el mundo espiritual. Yo le estoy hablando en el mundo natural, en las políticas de la tierra. ¿Cómo las podemos establecer conforme al modelo del reino? Porque probablemente le estoy hablando a un gobernador, probablemente le estoy hablando a un presidente, probablemente tú vas a ser un próximo presidente, un gobernador, un senador, y tú tienes que aprender que cuando tú comiences a tomar las decisiones de poder por el lugar en el que Dios te ha puesto, te ha dado la oportunidad de gobernar, comiences a establecer no las políticas de la tierra. Siempre vas a tener que bregar con el agua y la luz, pero ¿cómo yo le puedo llevar agua y luz a la gente? A través de las políticas del reino. Acuérdese que todo comienza con lo espiritual. La primera luz que le tenemos que llevar es la palabra del Señor. La palabra de Jesucristo, la salvación
que puedan entender que en medio de su necesidad natural hay algo sobrenatural que los puede sostener. Que el agua que no le está llegando por la cañería, la pueden tener a través de una palabra, escuchando las palabras de Jesucristo, tener paz y poder conectarse con Él para que alguien pueda traerle el agua natural que necesita y pueda llegar la cisterna del gobierno y pararse frente a tu casa y usted no sabe cómo, pero allí se pararon y es Dios dándote la oportunidad de tener lo que necesitas naturalmente porque encontraste la paz que necesitabas en tu corazón, en tu interior. Y entonces, como gobernante, empiezas a establecer las políticas del reino. Y sí, hay que tomar decisiones en lo natural, pero es siendo responsables. Acuérdese que muchas de las cosas que la gente le señala a los políticos es que no utilizan los recursos del gobierno para el beneficio del pueblo, sino que para el beneficio de ellos. Y eso es un acto de corrupción. Pero ¿cómo nace la corrupción? Cuando desobedecemos al Señor, cuando no somos íntegros con nosotros mismos, cuando no somos honestos con nosotros mismos y no nos compadecemos de las necesidades que tiene el otro, como lo hizo Jesucristo. Entonces, si yo estoy en una posición que yo puedo ayudar a otro, ¿por qué no hacerlo? Por eso llevamos el mensaje de la palabra del Señor, para que podamos entender que las políticas de la tierra necesitan ser transformadas y cambiadas por las políticas del reino. Y así vamos a comenzar a ver mejores resultados en los sistemas de gobierno de la tierra, que los vemos ahora mismo fallidos. Cuando comiencen a establecer las ideas que la palabra del Señor enseña, cuando comiencen los gobernantes a gobernar por la sabiduría que la palabra del Señor les entrega, por la inteligencia y los planes, aún para la guerra, que la palabra del Señor, que las Sagradas Escrituras, que la Santa Biblia establecen, podremos comenzar a avanzar hacia el cumplimiento, no tan solamente de las profecías que están escritas, porque está escrito que el fin llegará cuando se comience a predicar este mensaje, dice la palabra. Y cuando vemos de qué mensaje está hablando la palabra del Señor, está hablando de el mensaje del reino. Y el reino no es solamente, sino que las políticas del cielo comenzando a ser establecidas en la tierra. Lo que pasa es que le llamamos el mensaje del reino y no la política del reino. Porque realmente así fue como Jesús le llamó. Cuando Jesús llegó a la tierra, lo que él comenzó a hablar con la gente y lo que él les comenzó a decir era cómo funcionaban las cosas en el cielo, cómo él hacía las cosas en ese lugar. Y cuando decimos cielo, no se vaya a una cosa muy espiritual. El cielo es tan real como esta tierra en la que nosotros vivimos. Lo que pasa es que está en un lugar que nosotros todavía no sabemos, no conocemos, pero nos conectamos a través de él, a través de la presencia del Señor, porque ese regalo se nos ha sido entregado porque Jesucristo pagó el precio, nos dio acceso a su presencia. Hoy en día, cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y cerramos nuestros ojos y declaramos la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, comenzamos a vivir en la tierra el gobierno del cielo. Comenzamos a declarar la sanidad sobre un cuerpo enfermo, cosas que no son del cielo, que son de la tierra, pero comenzamos a establecer la política del reino en la vida de esa persona cuando comenzamos a declarar que por la sangre de Jesucristo y por sus llagas son sanados, que pueden tener la sanidad de sus cuerpos, que pueden tener la salvación de su alma a través de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Amén. Dicho eso, me quedan unos minutos para finalizar el mensaje. Quiero que puedan entender todo esto para que sepan cómo dirigirse con las cosas naturales que estamos viviendo en la tierra. Y cómo lo podemos hacer como cristianos, como personas que tenemos una base de fe. Pero entendiendo que los gobiernos de la tierra y todas las cosas que pasamos en la tierra no están
sino que por consecuencia de algo que nosotros tenemos la capacidad de establecer, de cambiar, de ejercer, y el cambio que todos estamos esperando, porque es que todos empiezan a hablar lo que los medios le dicen, lo que los medios le informan. Esto está malo, el gobierno está malo, son todos corruptos, no hay prosperidad, no hay bendición, la economía está reprimida, todo está malo, pero tú no ves lo que pasa. Entonces la gente se sienta a esperar un cambio de sus gobernantes, de gente que no están viviendo conforme a las políticas del reino. Y sí hay algunos, y sí Dios está posicionando gente en este tiempo que están tomando las decisiones con sabiduría, basadas en el consejo de Dios, basadas en los principios de la palabra, estableciendo políticas del reino. Pero necesitamos avanzar mucho más. Necesitamos propagar este mensaje. Necesitamos que la gente lo entienda para que no sean engañadas por los medios, por las malas noticias, por las cosas que están aconteciendo. Sí, habrán terremotos, habrán pestes, habrán guerras. Eso no es nada nuevo. Siempre ha ocurrido y va a ocurrir porque la palabra nos los enseña. Pero ¿cómo vamos a vivir en esos tiempos si no tenemos al Señor? No tenemos la base para poder enfrentar esos momentos, para enfrentar mi depresión, el terremoto que tengo en mi cabeza, la sequía que tengo en mi corazón, la sequía que tengo en mi espíritu, la necesidad que tengo de recibir la sanidad de mi alma para que se vea manifestada en mi cuerpo, la resistencia que necesito tener ante las tentaciones, porque no puedo vencer por mi propia fuerza. Pero la política del reino me enseña que hay uno que pagó el precio por mí, uno que es rey, pero no es el rey de solamente su reino, sino de todos los reyes. Es el Señor de señores, por quien veremos toda la palabra y nuestra vida hecha y cumplida, porque ha sido el que pagó el precio en la cruz del Calvario, el que vendrá a establecer verdaderamente la política del reino, para que todos lo puedan ver aquí en la tierra. Entonces, espero haber explicado bastante bien o sencillo. 8 minutos más y terminamos. Y me voy a mover rápido. Pero espero haber podido transmitir el mensaje de la comparación que quiero hacer de la política de la tierra con la política del reino. ¿Por qué el mensaje, la política del reino? ¿Por qué la política del reino? Porque necesitamos aprender la política del reino para saber cómo nosotros vivir en la tierra y contrarrestar esas malas noticias, esas políticas que estamos viendo que no son establecidas por los principios basados en la sabiduría que Dios nos entrega, en la inteligencia que podemos tener por seguir a Jesucristo, por seguir los consejos de su palabra, por encontrar las estrategias en la palabra, en el libro que se nos ha sido entregado para poder gobernar correctamente. Solo a través de la palabra del Señor podremos gobernar correctamente en la tierra. Dijo un prócer que no podemos gobernar sin la palabra del Señor. No hay gobierno que pueda tener éxito si Dios no está en medio de él. Si no gobernamos con Dios, no vamos a poder lograr nada. Y los sistemas de gobiernos, algunos de ellos han tratado de avanzar unas ideas para poder tomar el control. Y acuérdese que todo esto viene desde el principio, porque la estrategia la utilizó el enemigo. Y él lo que hace es dársela a sus aliados para que puedan comenzar a establecer sistemas de gobiernos que puedan dominar al hombre. Porque el hombre solo puede tener la libertad a través de conocer la palabra del Señor, a través de aceptar a Jesucristo, a través de poder empezar a vivir en su país, en su nación, las políticas que la palabra del Señor establece. Pero cuando no lo hacemos así, por eso es que vemos todos estos gobiernos que están gobernando sobre el hombre. Porque el hombre no ha querido, ni ha dejado, ni se ha permitido que sea Dios quien gobierne su vida. Ha querido ser gobernado por el mismo hombre. Y el hombre gobernando sobre el hombre, lo que puede traer
si no lo hace basado en la palabra del Señor, lo que va a traer es opresión. Por eso vemos gobiernos de opresión, gobiernos que se tratan de apropiar de las personas. Y para eso hay un plan. Hay dos términos que el pastor los había explicado. Yo los quiero parafrasear o explicar de una manera rápida para que podamos entender cómo es que el sistema o el gobierno o la política del mundo se está moviendo y cómo es que ellos buscan hacer las cosas para que no seamos engañados. Y hay dos términos que se están utilizando sobre todo en este tiempo, que son el globalismo y la globalización. Y parece la misma palabra porque tiene el mismo término, pero en función operan de una manera distinta. Una va en general, la otra va hacia ti, hacia la persona. La globalización es un proceso real de integración mundial. La globalización es un proceso real de cómo se integran las cosas a los sistemas de gobierno. Como yo la misma cosa la meto en Estados Unidos, en Israel, en Venezuela, en París. Y sigo mencionando nombres de países, todos los países de la tierra. Como esta idea yo la meto en cada lugar, porque es que acuérdese que cada gobierno, cada nación es como si fuera cada uno de nosotros. Usted representa a China, usted representa a Venezuela, el otro representa a Cuba. Entonces, ¿cómo todos nosotros pensamos de la misma manera o nos ponemos de acuerdo para pensar lo mismo? No es sencillo, ¿verdad? Tenemos que tener una unidad. Y entonces el plan de la globalización lo que busca es eso. Cómo la idea que yo tengo la puedo implementar en cada país, en cada nación, en cada lugar, para que todos pensemos lo mismo. Eso es globalización. Y hay un plan, hay una estrategia. Los sistemas de gobierno, los modelos económicos tienen un plan diseñado, específico, estructurado para poder llevar eso a cada gobernante, para poder llevar eso a cada país. Y fíjese que ellos no pueden hacer nada que ellos no hayan visto. Y este plan que el enemigo quiere utilizar es una estrategia que ya nosotros la podemos encontrar en la palabra. Jesucristo mismo lo enseñó. Cuando Él vino, Él hizo discípulos. Y es el modelo de Jesús desvirtuado. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que huir de lo que el enemigo quiere hacer, sino hacerlo de la manera correcta. Ellos quieren hacer la globalización. La globalización es parte de nuestro entorno, de nuestros modelos de gobierno. Pues vamos a caminar con la globalización, es buena. Pues vamos nosotros a globalizar la política del reino en cada país. Porque lo podemos hacer, estamos llamados a eso. Mucha gente quiere dejarle el trabajo a Dios de lo que tienen que hacer ellos. Si Dios no nos hubiera escogido para establecer su reino, Jesucristo no hubiera venido, no hubiera escogido a sus discípulos, no los hubiera entrenado, no les hubiera enseñado el mensaje, no les hubiera dejado la palabra, no les hubiera entregado el Espíritu Santo para que comenzaran a establecer su reino en la tierra, para que las políticas del reino fueran establecidas en cada gobierno. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que entender este mensaje, tenemos que aprender a cómo nosotros vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Y esto comienza aceptando la encomienda y el llamado de Jesucristo, pasando del reino de las tinieblas al reino de la luz, capacitándote, aprendiendo, estudiando la palabra, viendo cómo el Señor Jesucristo hizo, cuál fue el modelo que Él utilizó. Él escogió sus discípulos, los enseñó, los capacitó, los entrenó. Y hoy día, todas las naciones de la tierra, en algún momento dado hay una persona que ha escuchado el evangelio. Tal vez no ha llegado a cada nación todavía. Pero sí tiene que haber habido alguien que haya llegado a esa nación que conozca a Jesucristo y su evangelio. Ya en este tiempo, con las redes sociales, con todas las cosas que tenemos, eso ha sucedido.
Entonces, el plan de la globalización no es nada nuevo. Jesucristo globalizó el mensaje a través de sus discípulos y hoy día podemos ver los resultados. Ahora, el globalismo, que es otro término, por eso les dije globalización y globalismo, no es lo mismo. El globalismo es una visión política o ideológica que promueve organizar y atender los asuntos mundiales mediante instituciones, acuerdos, estructuras internacionales. Sus críticos sostienen que puede transferir demasiado poder desde los gobiernos nacionales hacia organismos supranacionales. Esto ya es un poquito un término más estructurado. Ya ahí tenemos que estudiar un poquito más de política, que volvemos a definir. No es sino que el arte de gobernar. El arte de gobernar. Entonces, el globalismo se basa en cómo yo cojo todas esas cosas y las centralizo en una institución o en instituciones donde desde ahí podamos controlar, podamos manejar. Y si nosotros aplicamos, fíjese que yo lo que estoy es explicándole el sistema que el mundo está utilizando y cómo nosotros en la iglesia necesitamos aprender a utilizarlo para adelantar la política del reino, para avanzar con el gobierno de Dios en la tierra. Y cuando venga ese modelo aquí, que vengan los otros gobiernos corruptos que quieran corromper nuestra nación o venir a gobernarnos, nosotros ver y saber cómo vamos a trabajar con esos modelos. Y no es que los vamos a rechazar, sino que los vamos a utilizar para la gloria y la honra del Señor. Acuérdese que la palabra dice, es una estrategia bien sencilla. Dos cosas. La palabra dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz, pero es por esto mismo. Porque decimos, no, la política es olvídate. Entonces le entregamos al enemigo lo que nos pertenece. Fíjese que cuando hablé de que cuando el enemigo le dice a Jesucristo, todos los reinos de la tierra me han sido entregados, eso usted no lo puede encontrar en ningún lugar de la palabra donde Dios le entrega al enemigo los reinos de la tierra, sino que fue que el hombre que se los entregó, que fue a quien se le fue dado el reinado de la tierra, que fue Adán. Pero esto le voy a decir porque se lo voy a corroborar por la palabra, donde está la otra palabra, y yo no le digo dónde está todas las palabras para que usted busque y haga el ejercicio de encontrar. Déjame ver qué fue lo que él dijo. Hoy en día usted lo puede poner en Google y lo encuentra fácilmente. ¿Dónde está escrito? Donde también la palabra dice, de Jehová es que la tierra y su plenitud. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el planeta Tierra y otra cosa es la plenitud de Dios. Está hablando de lo natural y de lo espiritual. De Jehová es la tierra y su plenitud. Vamos por parte, hermana. Yo lo que quiero es que usted haga el ejercicio conmigo de subir las escaleras y llegar hasta arriba. De Jehová es la tierra y su plenitud. Vamos ahora para la próxima parte. El mundo, que es donde todos declaran que, porque hay una palabra así que está escrita que dice que el príncipe de las tinieblas gobierna sobre las potestades de los aires. ¿Verdad que sí? Eso sí, está escrito, pero la palabra no los enseña porque la palabra sabe que entre los que tenemos una condición caída, que no hemos pasado del reino de las tinieblas a la luz, hay un gobierno que todavía existe, una sombra negra que está sobre ellos, gobernando un manto de maldades. Salmo 24:1, gracias, pastor. Entonces, por eso es que los principados están gobernando. Pero acuérdase que el enemigo gobierna sobre quién, sobre su reino, no el de nosotros. Él gobierna sobre quién, sobre los que le han entregado su vida a él, no los que han aceptado a Jesucristo. Que nosotros somos tentados, que nosotros mismos le damos poder cuando hablamos una palabra de maldición, una mala palabra, un coraje. Oye, todos somos seres humanos. A mí me ha pasado en un momento dado. Me ha dado coraje. He dicho cosas que no debo decir. Y por eso muchas veces cuando vengo delante de la presencia del Señor le digo, Señor, ayúdame.
perdóname, sáname. Si hay algo que te hemos ofendido, perdónanos, que es mi declaración. Ya vamos a terminar, vamos a orar, póngase de pie. Señor, perdóname. Yo sé que no he sido la mejor persona, no he hecho lo más correcto, pero yo quiero establecer tu reino. Yo quiero vivir conforme a las políticas tuyas. Yo quiero tener tu naturaleza. Yo quiero tener tu espíritu para poder gobernar, para poder transformar, para poder ejercer y establecer lo que tú nos has enseñado en su palabra. Y termino. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Y fíjese que la tierra no es el mundo. Eso después yo creo que hice un mensaje anteriormente. Pueden ir en YouTube a Emanuel la luz del mundo, que es como yo por la música que teníamos antes. Y ahí aparecen algunos mensajes. Yo creo que en un momento dado yo expliqué eso. Donde el mundo son los sistemas de gobierno y los modelos de las cosas que se han hecho aquí en la tierra. Y cuando buscamos mundo también se le llama el cosmos. Los planetas, las estrellas, el cosmos. También se conoce como el mundo. Pero dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que somos nosotros. Y entre eso no te dice si están de parte del reino de las tinieblas o del reino de la luz, si son buenos o son malos, si son del cielo o son de la tierra. No, es que todo le pertenece a Jehová. La tierra y su plenitud, el mundo, que son los que están perdidos, y los que en él habitan, que son también los que están aquí. O sea que no hay forma en que usted pueda decir que el enemigo puede gobernar sobre su vida, ni sobre su nación, ni sobre su casa, ni sobre su finanza, ni sobre su cuerpo, ni sobre su enfermedad, porque no es de Dios. Empiece a establecer el reino de Dios en su vida, para que usted pueda ver que va a vivir los cambios que Dios quiere y ha preparado para usted y le enseña en su palabra. Así que recuerde, y aún le digo a los que están fuera de los caminos del Señor, el enemigo puede ser que tenga un principado sobre tu vida. Escuchen esto, iglesia, ya me voy. Puede ser que hayan gente que le hayan dado poder al enemigo y el enemigo tenga un principado sobre su vida, un gobierno. Un principado es un príncipe, pero fíjese que el príncipe no es el que gobierna. En un sistema de gobierno de reinado, ¿quién es el que gobierna? El rey. El príncipe es un aspirante al trono, pero no es el que gobierna ni reina. El único rey de reyes y señor de Jesucristo, el único rey de reyes y señor de señores es Jesucristo. Así que olvídese de los príncipes y comience a establecer el reino de Jesucristo, porque Él lo ha hecho rey a usted y Él es el rey. Cierre sus ojos, Padre Santo y Padre bueno, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que a través de nuestras palabras y de lo que queremos hacer, Señor, tú puedas establecer tu reino. Porque no hay nada que podamos hacer ni que podamos establecer si no es por ti. La autoridad que se nos ha sido dada, Señor, es tuya que está en los cielos, Señor. No hay nada que podamos tener que tú no nos hayas dado, que tú no nos hayas entregado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra se siga cumpliendo, que tu reino se siga estableciendo, que tu iglesia, Señor, comience a ser, Señor, estratégica, sagaz, más sagaz que los hijos de las tinieblas, que comiencen a propagar el mensaje. Espíritu Santo, tú eres quien sopla los vientos, Señor, desde el norte, del sur, del este, del oeste. Comienza a soplar este mensaje, comienza a soplar el mensaje de tu reino sobre la vida de cada uno. Queremos gobernar, queremos reinar conforme a tu palabra, conforme al Espíritu. Que la provisión que venga sea de los cielos, que las necesidades que tenemos sean suplidas de los aires de los cielos, Señor, de tu reino. Que las necesidades que cada uno tiene, que la enfermedad que haya en alguna región, en algún lugar, que la maldición que haya sido azotada, que haya azotado algún lugar de la tierra, Señor, se rompa en el nombre de Jesús por el poder de tu sangre preciosa. Comienza a libertar las naciones, regiones, Señor, regiones que han sido atacadas por religiones, Señor, religiones que han traído maldición sobre la tierra.
pactos que han hecho en naciones, Señor, para establecer principados y potestades de las tinieblas, Señor, queden sin efecto. No porque el enemigo tenga un pacto con ellos, Señor, sino porque tu reino se establece y todo pacto queda por tierra, y que ellos puedan ver la traición del enemigo como siempre ha sido, que ellos han hecho pacto con el enemigo y han dicho: tenemos pacto con la muerte, cuando venga la destrucción sobre nosotros no vendrá. Y son los primeros que el enemigo va a buscar, porque es un mentiroso, porque es un traicionero, porque el reino de las tinieblas no tiene nada que ofrecer, sino que muerte, destrucción, peste, maldición, pobreza. Pero tú has venido a establecer tu reino y tú bendices, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que Dios Señor. nos ha dado hoy